Bueno, en esta última charla del día de hoy vamos a hablar un poquito de los misterios del cerebro emocional, pero vamos a empezar a trabajar un poquito con lo práctico y un poco también para que el cerebro descanse. Lo primero que voy a pedirles es que disfruten de un tema y de imágenes que vamos a estar viendo. Permítanse solamente disfrutar, ¿sí? Y luego hacemos algunas actividades. Que llegar contigo vi siempre a mí reino mí y contigo solo Bravo, bravo. Por favor, ahora vamos a hacer la primera actividad. Anote las emociones que le ha despertado esta música. Yo las voy trabajando en mente, después les cuento. Puede ser una o varias, las que ustedes sientan que se despertaron.
Y damos un pasito más. Por favor, colóquenle un porcentaje a esas emociones, a ver si podemos detectar que alguna tiene un 60 o un 40%, otra 20, 5, o sea, otro pasito más. Por favor, traten de escribir qué sensaciones físicas acompañaron a esas emociones. ¿Qué es lo que han sentido? Sensación de volar, fuerza en las manos, ganas de correr, ir a buscar a alguien. Uy, estoy diciendo un poco lo que me pasó a mí, me parece. Ahora vamos a hacer otra actividad. Lo que vamos a hacer es o cerrar los ojos e imaginar situaciones, historias de películas, crear una historia que me mantenga esas sensaciones físicas y esas emociones, o la otra posibilidad es también escribirlas. Tienen cualquiera de las dos variantes, elíjanlas y las trabajamos un ratito. Puede ser cerrar los ojos e imaginar una película, recordar una situación que me contaron, crear una historia, algo que quiero alcanzar y que me despertó esto, ¿sí? El estímulo que ha sido la música. Tanto puedo imaginarlo como puedo escribirlo. Yo voy a seguir usando la imaginación. Avanzando. Y ahora van a tener que unirse a otra persona porque vamos a trabajar en pareja. ¿Sí? O sea que con alguien de al lado y de atrás tienen que juntarse, por favor. Participante 1 y 2 se tienen que unir. Número 1 le dice a número 2 3 cosas que tiene en su placar y el color de esas 3 cosas, 3 cosas que tiene en la cocina y el color de esas 3 cosas. Y después 2 lo hace con 1, por favor. Vamos a seguir con el ejercicio en pareja y lo próximo que voy a mostrar es una hilera de 3 cifras que va a tener que recordar 1 y otra hilera de 3 cifras que no va a copiar, ¿eh? Los dos tienen que retenerlo en su memoria y después yo lo saco, lo anotan y después miren lo que van a hacer. 1 y 2 se juntan, unen las cifras y hacen una suma. Hola, ¿ok? Ahora yo los voy a dar. 1 recuerda 1. ¿Sí? Ahí está. Vamos. ¿Se ven? No se anotan. Primero lo retienen en la memoria. No hagan trampa. Muy bien. A trabajar. A anotarlo, o sea, hacer la suma en pareja. Sí, que en el aula los chicos tardan, hacen lío, ¿no? ¿Sí? Son los de atrás. Bueno, avanzamos un poquito más. Muy bien. Ustedes dirán, ¿qué está haciendo esta mujer que se pasa por canciones? Ahora esto. Resultados. La pista completa acá. Vamos a ver. La realidad es que no es muy importante esto, ya les voy a contar por qué. Porque ahora vamos a ver una especie de resumen de lo que hemos trabajado y vamos a empezar a integrarlo con esto de los cerebros del misterio, ¿sí? Del cerebro emocional, esos misterios que tienen. Lo que hemos trabajado primero se llama autoobservación, autoconciencia emocional, porque recibimos un estímulo del mundo exterior, por ti volaré, que es un tema precioso, y hemos podido registrar qué emociones sentimos. O sea que jugando y sin saberlo, hicimos una función ejecutiva por excelencia, como fuimos viendo a lo largo del día de hoy, que es la capacidad de autoobservarse y en este caso tener autoconciencia emocional. Y hemos sido capaces de ponerles porcentajes que implica hasta poder detectar el compromiso de emoción que me produce algo. Está muy bueno, sé que lo que más me produce este estímulo es esta emoción. Miren lo que han hecho. ¡Wow!
función ejecutiva, que es la capacidad de autoobservación. Es difícil. ¿Y qué es la emoción? Un impulso para la acción. Estuvimos viendo esto, que la emoción siempre se vive en el cuerpo, porque si viene un estímulo y la supervivencia es la principal función del cerebro, yo rápidamente tengo que poner a mi cuerpo en movimiento para ir a alcanzar eso, para escaparme de eso, para ocultarme, para quedarme quieto, para hacerme el muertito también. Cuando las emociones se hacen conscientes y le ponemos nombre, en este caso aparte las escribimos, la realidad es que se transforman en sentimientos. Eso es lo que hemos hecho también. Y como a mí me gusta contar mis cosas personales, les cuento que Por ti volaré para mí despierta pasión, fascinación y amor. Y ahí estoy mirando, hacia ahí va mi vista. Y fíjense qué pasa. Pusimos un porcentaje, ¿verdad? Y miren mis porcentajes. A mí me encanta contar un poco de historia, si no les molesta. 60% de amor es el mío. ¡Wow! 40% de pasión, Marita, ¿qué está pasando? Y un 40% de fascinación. Lo que quiero demostrar es que cuando las emociones son muy fuertes, los lóbulos prefrontales y las capacidades matemáticas fallan. ¿Sí? Entonces no es que lo lamento, pero tengo que ser sincera. El tema me ha comprometido mucho emocionalmente. También hicimos otro trabajo de autoobservación que no es tan común, que es poder detectar los marcadores somáticos, así se llaman, las sensaciones corporales que acompañan a una emoción. Y es muy importante detectar los marcadores somáticos. La foto debería ser más comprometida de mis marcadores somáticos, me pareció la correcta para la audiencia. Y el gran estudioso de estos marcadores somáticos es Antonio Damasio, aquí con su esposa, con Ana, ¿sí? Damasio, otra neurocientífica e investigadora, porque cuanto yo más pueda detectar cuánto compromiso emocional siento en el cuerpo, sabré cuán comprometido tengo el lóbulo prefrontal para que funcione mejor o a veces ni funcione. Ustedes vieron que a mí muy bien no me funcionó, por eso me fallaron los porcentajes. Pero entonces si yo detecto que cuando me estoy por enojar empiezo a apretar un poquito los dientes, no necesito tenerlos así. Ya cuando empiezo a sentir que la mandíbula está un poquito durita, yo ya estoy dándome cuenta que algo me está comprometiendo emocionalmente y puedo empezar a modelarlo mucho antes sin llegar al extremo. De eso sirve este tipo de trabajo. Luego buscamos dos tipos de estrategias que podíamos o imaginar o escribir o recordar alguna historia, algo que nos contó un amigo, una película que nos mantuviera la emoción. Hicimos algo que se llama ejercicio de automodelación emocional voluntaria. Usamos nuevamente el lóbulo prefrontal, concretamente el área dorsolateral, ya que aprendimos algo, vamos a repetirla, dorsolateral del lado de aquí afuera, para mantener una emoción en el tiempo. ¿Y qué implica eso? Transformarla en un estado emocional. Las emociones son de corta duración y el estado emocional es cuando duran en el tiempo. Como era una emoción que en general supongo que para todos debe haber sido linda, estaba buena poder encontrar una estrategia para mantenerla. ¿Cuál es la estrategia? Buscar bancos de memoria o crear historias que me permitan seguir manteniendo esa sensación. Esta ha sido mi estrategia, sigo con lo personal, y para mantener la fascinación, el amor y la pasión, yo me puse a pensar en una clínica neuropsiquiátrica. Ah, Marita. Concretamente en un pasillo de una determinada clínica neuropsiquiátrica, donde hace 31 años le di el primer beso al amor de mi vida. Motivo por el cual las clínicas neuropsiquiátricas para mí suenan algo placentero. No. Carlos era el internado y yo lo fui a visitar. Carlos era el médico de guardia y yo llevaba la administración de esa clínica. Recuerdo que de esa clínica me fui a la casa de una amiga, de Beatriz Arriti Rocha,
y nos encontrábamos con otro grupo de profesionales que estaban en la clínica y íbamos a hacer empanadas. Nunca en mi vida sentí que un repulgue de empanadas fuera tan hermoso y maravilloso. Porque realmente el nivel de dopamina que tenía hizo que yo sentía que volara realmente, y el repulgue yo lo sigo recordando, le digo como ¡ah! ¡Precioso! O sea que cuando mi cerebro escucha por ti volaré, eso es lo primero que ¿sí? La empanada. Con esto estamos viendo que de manera automática y sin que sea necesario que yo use mis lóbulos prefrontales, un estímulo del mundo exterior puede transformarme perfectamente. Con emoción, en este caso, constructiva. Luego hicimos otro trabajo de automodelación emocional. Trabajamos en grupos, se puede hacer también de forma separada, yendo a bancos de memoria mucho más neutrales, como puede ser qué cosas tengo en el placar y qué color tienen, qué cosas tengo en la cocina y qué color tienen. No tienen una gran carga emocional. Algunos creo que han encontrado o han contado algún secreto porque se han reído mucho y se ve que tenía carga emocional. Y luego trabajamos recordando números, haciendo sumas. Se llama desvío de la atención. ¿Y por qué es una automodelación emocional? Porque yo también voluntariamente puedo salir de una emoción, de un estado emocional, ir a otro más neutral. Principal función del cerebro. Supervivencia, exactamente. Y hablamos de unidad cuerpo-cerebro-mente y la gran relación que tiene con el medio ambiente, porque no podemos negar que un tema musical nos produjo muchas emociones. Y para sobrevivir, como lo vimos a lo largo de todo el día, hay que saber correr rápidamente de un posible león y rápidamente alcanzar alguna cosa que garantice mi supervivencia. Básicamente las conductas es, me acerco a todo aquello que está codificado como placentero y me alejo de todo aquello que está codificado como peligroso para mi supervivencia. Como vimos cuando hoy con el doctor Mora, lo que puede suceder es que mi cerebro codifique cosas que a veces no están realmente a favor de mi supervivencia, ¿eh? Entonces la fuerza placer a veces se puede equivocar. Ahí vemos la fuerza placer-dolor, con las cuales se maneja siempre nuestro cerebro y en diferentes niveles. Carlos, ¿me producirá a mí un pequeño o un gran placer? Gran placer. Entonces mi lóbulo prefrontal funcionará, ¿lo veré tal cual es? No. Yo creo que eso es maravilloso igual, que no estoy equivocada, pero la realidad es que el gran compromiso emocional me va a hacer pintar, ¿sí?, a Carlos con ese baño de emociones. Al camino corto de Leroux, que ahora lo vamos a ver, se le han agregado el año pasado nuevos estudios que hablan de caminos ultra cortos y que son aún mucho más rápidos que el cerebro emocional. Por eso hoy vamos a hablar un poquito distintos y emociones. Entonces, cuando viene un estímulo, el cerebro puede hacer un camino ultracorto, corto y un camino largo. El camino ultracorto y corto siempre se va a hacer. Si tiene que garantizar la supervivencia, mi cerebro tiene que hacer evaluaciones ultracortas y cortas para ver si esto es peligroso o es algo bueno para mi supervivencia. ¿Qué tipo de evaluación hacen el camino ultracorto y corto? Muy rápida, cuestión de vida o muerte. Si yo voy a cruzar la calle y viene el 60, ¿tengo tiempo de usar el lóbulo prefrontal? No, me pasó por encima el colectivero. Tengo que hacer una evaluación con pocos elementos, o sea que de todos los estímulos que ingresa, tomo algunos y con esos algunos voy a hacer la evaluación con bancos de memoria propios muy bajitos, no con todo el cerebro, y la evaluación puede ser imprecisa o errada, pero más vale correr de más que haber sido la comida del león. Vamos a ver un caminito corto, pocas neuronitas y rápidamente, sí, gráficamente se hizo pocas neuronas, pocos datos y rápidamente una acción. Cuando viene el estímulo, mi cerebro no puede pensar, no me conviene en este caso usar el camino ultracorto corto, yo voy a usar el largo porque es una situación que merece que use los lóbulos prefrontales. Como dije antes, no es algo que podamos elegir voluntariamente, sino que los caminos ultracorto y corto siempre se van a hacer con las características que vimos hace un rato. Vamos a ver el cerebro
de reptil o cerebro instintivo, cerebelo, tronco cerebral, y el cerebro de mamífero o emocional, los vamos a llamar complejo cerebro reptil más cerebro de mamífero, complejo cerebro emocional o cerebro instintivo, porque nosotros trabajan en forma conjunta. El camino ultracorto tiene que ver con una estructura que se llama hipotálamo, la misma que regula así nuestro apetito, sueño, vigilia, las hormonas. Y con el colículo superior, que tiene que también que ver con la visión. Estas hacen un camino ultracorto y que tiene que ver con aquellas memorias genéticas, aquellas cosas que garantizan nuestra supervivencia que vienen genéticamente en nosotros. Camino ultracorto, y en el caso del cerebro de mamífero o emocional, hablamos de la amígdala, que ya estuvimos hablando y es lo que más estudió, de Dux, que tiene que ver con, sobre todo, las memorias de miedo. Y el núcleo accumbens, que lo vimos también con el doctor Sergio Mora, que tiene que ver con aquellas cosas que nos dan dopamina y placer. ¿Carly estará en la amígdala o en el núcleo accumbens? En el núcleo accumbens. Muy bien. Camino corto. Y el camino largo es cuando toda la información que llegó a mi cerebro ingresa a corteza y a partir de ahí puede llegar al lóbulo prefrontal. Que es un poquito el ejercicio que estuvimos haciendo, tratando de buscar, dirigiendo la atención, qué emoción sentí, qué porcentaje, qué sensación física. Y ahí hablamos de camino largo. ¿Creen que todas las estímulos que vienen harán camino largo o estaremos más en camino ultracorto y corto? Corto. Qué genial, muy bien. No hace falta el camino largo porque hay muchas cosas que están automatizadas y si para cada cosa tuviéramos que pensar, todavía no hubiésemos empezado las jornadas. Camino corto y vamos a ver la diferencia. Y esto sería un camino largo. Por eso siempre tienen que hacerse los caminos cortos, porque por las dudas hay que fijarse si esto es bueno o malo para mi supervivencia. Cuando hablamos de inteligencia, entonces, instintiva o emocional, estamos hablando que vamos por la calle, de pronto aparecen estos dos perritos, ¿y qué haremos si vemos estos perros? Salimos corriendo, muy bien. Y fíjense en qué tiempo, en 125 milisegundos, desde que se produce el estímulo, yo estoy a una cuadra de los perritos. ¿Saben cuál es el tiempo de 125 milisegundos? La mitad de un parpadeo. La respuesta emocional es muy rápida y está bueno conocerlo, porque todos respondemos muchas veces de una manera demasiado rápida y nos estamos juzgando como que mirá lo que me hiciste, o fíjate, pensalo 2 veces. A veces no tuve tiempo de pensar y no pude hacerlo, la emoción fue muy fuerte. Si yo ya vengo corriendo 2 cuadras y los perros no están, entonces sí, la corteza hace un camino largo, busca más información, llega la información al lóbulo prefrontal y me dice, Marita, para de correr. No tiene ningún sentido, los perros están atados. ¿Sí? Si no, todavía estarían corriendo. Y a esta capacidad, lo que estamos aprendiendo, la vamos a llamar inteligencia cognitiva ejecutiva. Concretamente, nos gustaría llamarlo alfabetismo neurocientífico, inteligencia de los lóbulos prefrontales, que es lo que buscamos, que cada vez podamos conocer más sobre nuestro cerebro y poder manejar, ¿sí?, mejor nuestra vida y mejorar también y contribuir a nuestro mundo. Gracias a tener el lóbulo prefrontal y poder dirigir la atención, pudimos hacer este trabajo de autoobservación al principio, de poder ver nuestras emociones. Y también pudimos hacer el trabajo de automodelación, o mantener las emociones y transformarlas en un estado, o desviar la atención y salir de un estado emocional que en cierto momento no es necesario. Esta la vamos a pasar de largo. Y cuando nosotros estuvimos observándonos al principio, nos imaginamos de esta manera: Marita, Lucrecia, Juanita, Carlitos, pensando en nosotros y tratando de encontrar información y decir, me estoy conociendo. Pero existe algo que se llama pluralismo mental, o la teoría de los múltiples yo, donde cuando yo digo que nosotros deberíamos observarnos, la verdad es que nosotros todos somos varios.
Hay muchas Maritas y cada una de ellas debería ir siendo observada para que yo cada vez me vuelva una persona más coherente. Yo puedo ser alguien que saca la foto de mis hijos y decir que es lo mejor que me pasó en la vida. Es la última vez que haces eso. ¿Sí? Cuando venga tu padre vas a ver. Es lo mejor que me pasó. ¿Cómo puede ser si soy la misma persona? La realidad es que somos varios y depende del estímulo es quien aparece. Entonces tenemos que ser capaces también, para comprendernos a nosotros y a los otros, ver que somos varios y que no todos compartimos los mismos valores y que tenemos que irnos modelando. Incluso ver algo. Tal vez algunos yo nuestros estén mal, pero otros pueden estar perfectos o muy bien. Vamos a ir. Yo estoy yendo a ritmo, igual se entiende como para poder terminar el último horario. Bárbaro. Viene un estímulo del mundo exterior, entonces los cerebros más básicos son los primeros que evalúan, a favor o en contra de mi supervivencia, y en 125 milisegundos yo puedo estar comiendo, protestando, y no hay vuelta atrás, porque si la emoción fue muy fuerte, el lóbulo prefrontal no se enciende. Eso es lo que hay cuando alguien habló del estrés, era correcto. Si hay mucho estrés y los niveles de la fuerza, placer, dolor son extremos, el lóbulo prefrontal no tiene que actuar. Porque si es una cuestión de supervivencia, la emoción es más importante que la razón. Y hablamos de supervivencia inmediata. Y el cerebro siempre está viendo supervivencia inmediata. Nos cuesta ver a largo plazo, por eso es que estamos contaminando y lastimando nuestro planeta, porque nos cuesta muchísimo esfuerzo verlo. Ahí vamos a ver las fuerzas placer-dolor con diferentes grados de compromiso. Y esa variabilidad también va a permitirme que yo pueda modelar fácilmente algo o me cueste mucho más. Si los cerebros primitivos consideran que algo no es tan grave o que no lo pueden solucionar, recién se hace un camino largo y la información puede llegar al lóbulo prefrontal. Pero fíjense cuando llega. 500 milisegundos después que ingresó el estímulo. 125 contra 500. ¿Qué significa? Que la conciencia siempre llega después. Y llega después con el compromiso emocional puesto. Y por eso hablaban hoy de la corteza orbitofrontal, porque es muy importante entonces tratar de generar contextos o nuestra manera de vivir que no le exija tanto freno a la orbitofrontal, porque si es muy grande el compromiso emocional nos va a costar mucho más modelar la conducta. Esta imagen lo usó el año pasado Robbie Rosler y me pareció espectacular. Si tuviéramos que medir la fuerza del cerebro instintivo emocional, es el gran luchador de sumo y los lóbulos prefrontales son el pequeño. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos muy comprometidos emocionalmente? Por un lado con la sensación física, pero por otro lado si medimos las pulsaciones, ¿sí? Cuando pasamos las 75 u 80, las emociones nos ganaron. Si uno usara un pulsómetro, vería cuán fácilmente en el día nos hemos pasado de compromiso emocional. Y no habría que tomar ninguna decisión. Ahí vemos la imagen de esta manera. Y fíjense, dice 200 trillones de datos por segundo. Cuando tiramos cifras, decimos los neurocientíficos, cuentan, no sabemos bien de qué manera, y dicen que el cerebro instintivo y emocional maneja muchísimos datos y que a la conciencia de todos esos puede llegar de 4 a 7. O sea que siempre podemos ser conscientes de poquitito. Sin embargo, con ese poquitito podemos hacer un montón. Lo que vemos acá, y es muy importante, dijimos, el cerebro se ocupa de la supervivencia. Mañana vamos a seguir mucho más con algunos ejercicios y todo, ¿eh? Y si se ocupa de la supervivencia, tiene una tendencia, estar atento a lo que nos falta. Las damas somos más quejosas y si hay algún caballero acá saben que tendremos a decirle lo que no está haciendo, lo que no cumplió, lo que necesitamos. Porque cuando nos enamoramos se activa mucho más la memoria, en los varones más las áreas visuales y en nosotras ver que ellos cumplan con lo que prometen. Por ese motivo podemos pasar lista después de todo lo que no hicimos. Y aparte nuestro sistema nervioso funciona de manera distinta. En el caso de una pelea, en el hombre se enciende rápidamente, pero cuando se apaga, se apaga. En nosotros, cuando se enciende, se va apagando despacito, tan despacito que uno puede decirle, pero hace 20 años, cuando fuimos a la casa de tu mamá, ¿te acordás? ¿Y qué explicación me das para eso?
cerebro masculino que no tiene la misma función de grabar también en la memoria esos datos, no tiene la menor idea de lo que le estamos hablando. Incluso hay una gran diferencia entre cerebro femenino y masculino. Para nosotros es mucho más fácil hacer esta lectura de las emociones y ver en la cara de los otros, ¿sí? Y por eso gesticulamos y hacemos mucho más esto. Y los varones aparentemente se expresan mucho menos. Y parte de nuestro rol en la comunicación es ponerle varios días una cara de... que si uno hiciera el escáner de un cerebro masculino vería que no está viendo nada, que no está preparado para decodificarlo fácilmente, con lo cual eso es un camino muy corto porque no sirve de nada, no lo ve. Y uno está 2 o 3 días, pasa, y finalmente el cerebro femenino, el archivo de dolor aumenta y me dice, claro, hace 3 días, mira cómo estoy. ¿Qué te pasó? ¿De golpe? ¿Cómo de golpe? ¿Sí? Pero la realidad es que él no lo pudo decodificar porque son distintos cerebros, ¿sí? Estamos preparados para diferentes cosas, entonces cuando aprendemos también nos hace ser mejores y entender. Y aparte, manejamos muy bien el lenguaje, que no significa ser claras, sino manejarlo muy bien. Vos viste que yo lo que estoy necesitando es que vos me entiendas, Carlos, porque hace unos cuantos días que veo que no estás prestando atención a las cosas que yo necesito, ¿sí? Y yo no sé qué hacer ya. Con un cerebro masculino que maneja un lenguaje más práctico, me va a decir, ¿qué querés? Mi respuesta va a ser, si te tengo que decir todo. Con lo cual el caballero realmente dice, no sé lo que quiere. Y no puedo decodificar entre líneas, ¿no? Mi cerebro empieza a los 3 minutos a entrar en camino corto y a querer salir corriendo. Y es más, ¿quiénes tienen reflejo de huida? ¿Las mujeres o los hombres cuando hay que hablar? Los hombres. ¿Por qué tienen reflejo de huida los hombres? ¿Porque son inmaduros? Miren qué confusión el lóbulo prefrontal, porque no son capaces de conversar como corresponde. La realidad es que no decodifican correctamente nuestro lenguaje, ni gestual ni el lingüístico. Entonces se activa su amígdala y quiere salir corriendo porque su sistema nervioso se enciende, se puede volver más agresivo y es correcto que no se enfrente a una hembra. ¿Qué hacen las hembras? Salir del baño, dale, porque vamos a terminar de hablar, ¿eh? A mí no me vas a dejar. Bien. La verdad que el alfabetismo neurocientífico nos debería servir cotidianamente para la vida, porque muchos de los conflictos que tenemos es sencillamente por no entender esas diferencias. Y que son muy divertidas las diferencias hombre-mujer. Pero fíjense que son todos caminitos cortos. Y aunque el lóbulo prefrontal, como dijo Carlos, aparentemente yo estoy pensando el motivo por el cual, es muy común que lleguemos a la conclusión que realmente son inmaduros y no quieren hablar. Tienen razón porque no entienden nada de lo que le decimos. No concretamos, no es que le digo, mira, los martes me tenés que tener un ramo de rosas rojas, tal día tenemos que hacer el amor, quiero que adivine con un cerebro masculino lo que necesita una mujer. Cosa que es bastante difícil. Como si nosotras también con cerebro femenino adivináramos cómo siente un cerebro masculino. Por ahí si nos pusiéramos un parche de testosterona veríamos algunas diferencias. Bien, vuelvo para acá. El cerebro entonces está atento a lo que nos falta y tendemos a mirar todo lo que nos falta y las mujeres somos más quejosas. Por ese motivo también tendemos más a la depresión que los hombres. Este neurocientífico, Daniel Hilbert, realmente dice que, y es un estudioso de la felicidad, que no es como una fórmula que tenemos que hacer de cómo hacemos para ser felices y es obligatorio, sino que si aprendemos podemos ser más felices y cuando somos más felices somos mejores seres humanos. Funcionamos mucho por comparación. Entonces sí, depende con qué nos comparemos, vamos a ver ese famoso vaso medio lleno, medio vacío, que mañana lo vamos a trabajar muy bien. Hay algo que dice Damasio, que la mejor manera de contrarrestar emociones negativas es generando emociones positivas muy fuertes. Y hay que, la verdad, que elaborarlo mucho esto de ver lo bueno de la vida. Yo hoy voy a pedirles que se lleven un trabajito, lo hacemos acá y después lo tienen que cumplir más tarde, para aumentar la fuerza placer, pero la fuerza placer que tiene que ver con el lóbulo prefrontal.
bien dirigida. Le pido que anoten 3 cosas buenas que le pasaron en el día de hoy. Y esta noche, sí les pido que cuando se van a dormir, en lugar de dejar que el cerebro haga un camino corto automático y lleve el sueño y empiece a dirigirlo por donde él quiera, ustedes lean esas 3 cosas buenas que le han pasado en el día y sean quien vayan dirigiendo hacia dónde va el cerebro. Si yo pienso en esas 3 cosas buenas, voy a generar mucho más serotonina y mi capacidad de dormir, que es una de las cosas que cada vez pasan más, cada vez hay más personas que no pueden descansar, porque hay muchos leones que nos están por comer o muchas cosas que alcanzar. Cuando yo puedo enfocar mi atención, esa memoria de trabajo, en estas cosas, puedo descansar mucho mejor y la vida también parece mucho más linda y es una realidad. Fíjense, o hace el caminito corto así, o yo me ocupo de hacer este caminito largo. Si todos los días recordamos este ejercicio, después se automatiza y ya no es un esfuerzo, es casi natural ver todos los días las cosas buenas que nos pasaron. Le pido que mañana cuando se levanten también vuelvan a recordar lo mismo y se propongan observar también 3 cosas buenas que les hayan pasado. Mañana seguiremos con algunos ejercicios y con muchas más conferencias. Muchísimas gracias y creo que aquellos que tenemos la suerte de estar acá tenemos realmente que preocuparnos de ser muy felices y de contagiar a otros también con nuestra felicidad. La música nos une desde mucho tiempo atrás. No todo el mundo en el carnaval carioca baila, pero quien con la música no ha hecho así. Así que bueno, y ilumina todo el cerebro.